Les damos la bienvenida a todos los estudiantes del Magíster en Banca y Mercado Financiero. Especialmente saludamos a don Cristian Larraín, quien lo presentará más formalmente el profesor Hernán Lineski. Cristian Larraín fue vicepresidente de la Comisión de los Mercados Financieros, así que es un honor para la universidad poder contar con su presencia esta tarde, escuchar su conferencia. Ha sido muy amable en aceptar esta invitación que le ha hecho nuestro director Enrique Marchal, y también muy gentil en aceptar que las preguntas vayan interrumpiéndolo durante el transcurso de la conferencia para irlas respondiendo vez a vez. Las indicaciones las dará don Hernán. En primer lugar, queremos también recordarles a los estudiantes que las personas que no han participado en las jornadas anteriores pueden hacerlo en esta, que nos vamos a estar reencontrando el día viernes. Así que sin más, darle gracias a Enrique, que nos acompaña esta tarde y que también quiere darles un saludo de bienvenida. Adelante, Enrique. Gracias, Gianfranco. Quiero aprovechar la oportunidad, en primer lugar, para saludar a nuestro invitado especial, Cristian Larraín, un amigo de muchos años. Hemos coincidido en varios eventos, actividades, es una persona muy conocedora de los temas financieros de manera tal que es un lujo contar con él en este taller y por cierto, para la universidad, como señalaba Gianfranco. Enseguida quiero saludar a todos los estudiantes, decirle que estamos muy ilusionados con este taller de graduación, en el sentido de que las cosas han funcionado bien, hemos tenido muy buenas presentaciones y ha habido una muy buena reacción de parte de todos ustedes estudiantes. Además, nos estamos aproximando rápidamente ya al proceso de graduación, así es que creo que eso siempre genera un poquito de ansiedad, pero también la ilusión de poder concluir este proceso de magíster que se ha extendido ya casi por dos años. Eso solamente. Dejo entonces con la palabra a Hernán Lineski, que va a hacer las presentaciones del caso. Muy buenas tardes a todos. Es un placer dar por iniciada la quinta conferencia del Magíster en Banca y Mercados Financieros, correspondiente al taller de graduación 2 del programa. Como ya se ha dicho, digamos, en este caso tenemos el gran placer de tener con nosotros a Cristian Larraín, que va a exponer en torno al Pilar 2 y gestión de capital. Respecto al currículum de Cristian, fue ex vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, ex consejero del Consejo Consultivo Previsional, ex consejero del Sistema de Empresas Públicas, ex socio de CL Group, ex coordinador de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, ex asesor del superintendente de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Tiene un máster en Economía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y sus primeros estudios fueron de Ingeniería Comercial con mención en Economía en la Universidad de Chile. Entonces dejo con ustedes a Cristian Larraín y aprovecho a comentarles que idealmente hay muchos alumnos que no han tenido inquietudes en las 4 charlas anteriores. Agradecería que pudiesen en esta oportunidad plantear las inquietudes que puedan tener. Y en este caso, la programación es un poco distinta a las anteriores y me parece bastante más dinámica y mejor para todos, en el sentido de que se va a poder interrumpir a Cristian durante su conferencia. Ustedes levantan la mano y yo daré la palabra, digamos, a cada uno. Tendremos un break del orden de las 20 horas, puede ser quizá un poquito antes, ahí vamos viendo, y después de ese break va a seguir Cristian dando su conferencia y con el mismo esquema de poder interrumpirlo en el transcurso de su charla. Dejo con ustedes entonces a Cristian Larraín. Cristian. Muy buenas tardes. Un agrado tener la posibilidad de conversar sobre un tema tan relevante. No sé si podemos subir la presentación. Perfecto. El tema que se titula Pilar 2 y la gestión de capital. Cambio de paradigma en marco regulatorio, de supervisión y en la gestión bancaria. Vamos a la próxima, por favor. Bueno,
quisiera decir antes de empezar con la motivación que mi idea es cualesquiera duda que ustedes tengan, me interrumpen, y la idea es que vayamos conversando a medida que transcurre esta conferencia. El tema tiene que ver con el capítulo 21.13 de la recopilación actualizada de normas de la Comisión para el Mercado Financiero, que se titula Evaluación de la suficiencia de patrimonio efectivo de los bancos. Esta herramienta llamada Pilar 2, la verdad es que existe hace muchos años, desde el año 2006, en la experiencia comparada. Sin embargo, en el caso chileno hasta ahora no era así. Y en esencia, esta es una norma que se posibilita a partir de la aprobación de la Ley de Bancos de 2018, que faculta a la CMF a pedir un capital extra al que se requiere en forma genérica a los bancos, sobre la base de aspectos idiosincráticos, es decir, específicos al banco. Es decir, hay un requerimiento general de capital al que están los bancos, todas las entidades tienen que cumplir, sin perjuicio de lo cual esta norma plantea a la autoridad la posibilidad de pedir un capital específico a alguna entidad en particular. Vamos a la próxima lámina, por favor. Entonces acá la pregunta obvia es, ¿por qué podría requerir más capital un banco que cumple con los requerimientos mínimos de adecuación de capital? Hay una norma que le pide a los bancos un cierto capital de acuerdo a determinados parámetros. ¿Por qué habría que pedirle más capital? Y antes, esta pregunta la vamos a intentar responder en el transcurso de la conferencia, pero quisiera decir que la primera responsabilidad respecto de la gestión de capital la tienen los propios bancos. O sea, cada banco y su directorio y la alta gerencia tiene que estar preparado para responder una pregunta simple y directa. ¿Es el capital con que cuenta la entidad el adecuado para enfrentar los riesgos del modelo de negocio? Esa es la pregunta. Y el objetivo de esta presentación es básicamente explicar cómo funcionan los objetivos y el funcionamiento de la norma de Pilar 2. La próxima lámina, por favor. ¿Por qué hablo yo en el título de la conferencia de un cambio de paradigma? Bueno, en la forma como yo entiendo, y aquí probablemente Enrique Marchal, que también tiene mucha experiencia en todos estos temas y conoce mucho y ha vivido probablemente varias de estas distintas etapas, y incluso su padre también. El modelo de supervisión bancaria ha pasado por distintas etapas. Yo diría que la primera, previo a la crisis de los 80, podríamos llamar que en Chile la supervisión bancaria se enfocaba en lo que comúnmente se llama cumplimiento normativo. O sea, básicamente habían determinadas normas que definían ciertos estándares, ratios, índices, y los bancos tenían que cumplir con eso y con eso bastaba. Y eso era básicamente hasta antes de la crisis de los 80. La crisis de los 80 dejó en evidencia que ese modelo era insuficiente, y ya por ahí, por mediados de los 80, un poco antes, se pasó a un enfoque donde, junto con cumplir ciertos estándares normativos básicos, la supervisión y la regulación bancaria se centraron en lo que se conoce como provisiones. O sea, las provisiones, y vamos a verlo un poco más adelante, se refieren en el fondo al resguardo que tienen que cumplir los bancos por las pérdidas esperadas de sus activos y de sus préstamos. Por lo tanto, el foco, que hasta antes no había estado ahí,
se puso en exigirle a los bancos provisiones adecuadas para garantizar que sus colocaciones tengan las coberturas adecuadas para enfrentar lo que se llaman pérdidas esperadas. Posteriormente, hasta a mediados de los 90, un poco antes, me tocó viajar a Estados Unidos. Yo era un joven valor en esa época, en la superintendencia de banco, y me tocó ir a observar en Estados Unidos cómo funcionaban un criterio adicional que sonaba bien raro para la forma como se supervisaba en la época, que era el análisis y la evaluación de la gestión de los bancos. Entonces nos tocó tratar de aprender, porque esto de evaluar la gestión sonaba raro, porque la pregunta era, bueno, pero ¿cómo el supervisor se va a meter a evaluar, a calificar la forma como los bancos gestionan las entidades? Es un tema estrictamente privado y el supervisor no tiene nada que hacer ahí. Esa era un poco la mentalidad de la época. Bueno, a medida que nos fuimos educando, nos fuimos bien dando cuenta que el tema de la gestión y una buena gestión es un pilar fundamental del tema de los riesgos, que complementa tanto el cumplimiento como las provisiones. Y yo diría que ese fue el enfoque que predominó más o menos hasta hace poco, muy poco. Recién a partir del 2019, con la integración de la super de bancos a la CMF, empezó a cambiar el enfoque, donde básicamente se agrega lo que se llama una supervisión centrada en el capital. Y eso es básicamente el motivo de lo que vamos a hablar ahora. Y una supervisión centrada en el capital básicamente es un cambio muy fuerte. Es un cambio donde el resultado de la supervisión no es solo pedirle a los bancos que cumplan las normas, no es solo eventualmente pedirles más provisiones, no es solo decirle usted tiene que adecuar sus estándares de gestión a las mejores prácticas, sino eventualmente usted tiene que poner más capital, porque el capital que usted tiene no es adecuado para su modelo de negocio. Y esto no es que en cada etapa se abandonen los elementos anteriores, pero lo que sí significa que cambia el foco de la supervisión. La supervisión de capital engloba todos los elementos anteriores, pero el resultado de la gestión cambia. Cambia en el sentido de que ahora yo puedo pedir más capital. No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahora, algún comentario o pregunta. Al parecer no. Ok, vamos a la próxima lámina. Bueno, la agenda que quiero plantear en esta conferencia a partir de esta motivación es básicamente primero hablar algunos aspectos conceptuales de lo que es Basilea y el Pilar 2. Después tratar de bajar un poco a tierra todo este tema de más conceptual y preguntarnos cómo operacionalizar la aplicación de esta herramienta de Pilar 2. Después vamos a hablar un poquito de cómo poder establecer un benchmark que le permita a los bancos determinar un objetivo interno de capital y de patrimonio efectivo, objetivo interno que tiene que ser ad hoc al banco y por encima de los mínimos regulatorios. Después vamos a hablar brevemente de cómo los ejercicios de tensión se integran dentro de esta herramienta de Pilar 2. Y por último, preguntarnos qué bancos podrían requerir más capital. Próxima lámina. Vamos con estos temas conceptuales de Basilea y el Pilar 2, por favor. Bueno, muy brevemente, no voy a hablar de Basilea, pero solamente para poder enmarcar el tema de esta conferencia, que es el Pilar 2. Como ustedes saben, Basilea plantea 3 pilares.
El primer pilar se refiere a los requerimientos mínimos de capital y contempla requerimientos para riesgo de crédito, para el cual se plantea la posibilidad de un método estándar y de un método basado en calificaciones internas, que a su vez tiene un método básico y un método avanzado. Después hay requerimientos de capital para lo que se llama riesgo de mercado, que también tiene método estándar y modelos internos. Y por último, riesgo operacional, que también tiene distintas posibilidades. El segundo pilar es el que nos concentra en esta conferencia, que es el que se llama pilar de supervisión, que plantea que los supervisores deben monitorear los niveles de capital y las políticas de riesgo. Se plantea la posibilidad de requerimientos de capital por riesgo no contemplado en el pilar 1, como concentración de riesgo de crédito, riesgo estratégico, riesgo tasa de interés del libro de banca. Se plantea que debe haber una evaluación integral de riesgo y el proceso de evaluación del capital también tiene que tener en cuenta todos los riesgos importantes a los que se enfrenta un banco. Y por último, el tercer pilar, que se conoce como disciplina de mercado, y es básicamente esto: refuerza el interés por promover la solvencia de los bancos, como básicamente a través de la divulgación de información para que opere la disciplina de mercado. La idea es que al divulgar información, los depositantes y los inversionistas puedan tener antecedentes para evaluar el riesgo de las entidades y eventualmente a los bancos que consideren más riesgoso pedirles una tasa de interés más elevada, digamos. Próxima lámina. Bueno, básicamente esta es como una lámina estándar de lo que se considera el capital. Lo que se grafica en esa lámina es una distribución de pérdidas a lo largo del tiempo. Digamos que se toman teóricamente 100 años y se grafican todas las pérdidas que han tenido las entidades en el transcurso de ese periodo. Las pérdidas por riesgo, no la última línea, sino que se habla, no es que estemos graficando la última línea de utilidad y pérdida, estamos hablando de las pérdidas por riesgo de crédito. Y por lo tanto, básicamente se plantea una distribución donde uno conceptualmente puede identificar lo que se llama la pérdida esperada, pero básicamente la pérdida esperada está en la línea vertical verde, que está poquito antes de los 500. Ahí se plantea la pérdida esperada. Y básicamente el concepto es que las provisiones que tienen que hacer los bancos están destinadas a cubrir las pérdidas esperadas que tienen los bancos. Y después la línea verde vertical, que está en el 1300, básicamente plantea exactamente, plantea la pérdida inesperada o la pérdida no esperada. Esa línea básicamente depende de un cierto nivel o intervalo de confianza. Ahí está dibujada como un capital en riesgo al 1%. En la medida que ese intervalo de confianza se haga más exigente, en vez del 99%, que sería el 100 menos el 1, si la dibujáramos al 99,5 o al 99,9%, esa misma línea verde vertical que está en 1300 se acercaría más hacia los 2000. Entonces, básicamente esa línea está establecida en función de una meta de solvencia y rentabilidad que se plantea el banco también, no solo el marco regulatorio. En la medida que la meta de solvencia sea más exigente, significa que yo quiero que el capital me proteja no solo en el 99% de los casos, sino a lo mejor en el 99,9%, por lo cual yo voy a tener un capital
más exigente en vez de 1.300, la diferencia del capital es la diferencia entre 1.300 y la pérdida esperada que se vendría a ser de poco menos de 500, ¿no es cierto? Ese es el monto, esa brecha la que yo tengo que cubrir con capital. Entonces, eso es básicamente, no sé si tienen alguna duda, esto es muy general, estándar, pero si tienen alguna duda o comentario, bienvenido. Entonces, en ese marco, el Comité de Basilea, el Acuerdo de Basilea, es el Comité de Supervisión Bancaria, ¿no es cierto?, que determina los estándares regulatorios de los bancos, de los grandes bancos internacionalmente activos, donde están básicamente todos los países más desarrollados, todos países OCDE, es un subconjunto de países OCDE. Los objetivos de Pilar 2, de acuerdo al marco de Basilea, plantean en el fondo 4 principios. El primer principio es que dice, cada banco tiene que contar con un sólido sistema orientado a que su capital esté acorde con los riesgos. Los riesgos tanto inherentes como los riesgos de gestión. Ya vamos a ver qué significa cada una de esas cosas. Pero eso es lo primero. O sea, cada banco tiene la responsabilidad de tener implementado un sólido sistema que tiene un solo propósito: garantizar que su capital esté acorde con los riesgos de su modelo de negocio y de su plan de negocio. ¿Cuál es el principio 2? De acuerdo a Basilea, el principio 2 es que el supervisor tiene que evaluar, y esa es la pega, que el banco cumpla con lo anterior. Ya el banco tiene esa responsabilidad y el supervisor tiene que ir a mirar que el banco tenga toda la infraestructura adecuada para garantizar que el capital esté acorde con los riesgos. El principio 3 plantea que los bancos tienen que estar por encima del requerimiento regulatorio. O sea, hay un requerimiento regulatorio genérico que tienen que cumplir los bancos, que es básicamente un 8% de patrimonio efectivo con respecto a los activos ponderados por riesgo, más los colchones que se llaman básicamente el colchón, colchón de conservación, que plantea 2,5 puntos adicionales. Y por último, entonces lo que se espera de acuerdo a este principio es que me diga, ok, banco, el supervisor le va a decir, entiendo que usted cumple con el mínimo regulatorio. Ese es el desde. Pero ahora demuéstreme que usted tiene cierta holgura en relación a ese mínimo regulatorio. Holgura que tiene varias justificaciones que ya vamos a ver cuáles son. Y por último, el principio 4 plantea que el supervisor tiene que tener facultades para actuar si el capital del banco está desalineado con sus riesgos y aplicarlas cuando así lo estime conveniente. No basta con que el supervisor pueda ir al banco y establecer que el banco tiene una brecha en relación a lo que se espera. Tiene que tener facultades para ejercer acciones correctivas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la gestión de capital? Yo diría que la gestión de capital tiene 3 objetivos. Primero, y esta es la gestión que tiene que hacer cada banco, determinar que el volumen de capital que requiere el banco es el adecuado para hacer frente a eventos inesperados. Es básicamente riesgos que son poco probables pero posibles. ¿Ya? Ese es el primer objetivo, es decir, yo me tengo que asegurar como directorio, como alta gerencia, que mi banco tiene el patrimonio efectivo adecuado
para hacer frente a eventos de cola, que se llama. El segundo objetivo es obvio, es responder a los requisitos establecidos por el regulador. Ese es el DESDE. Y lo tercero es asignar el capital por centro de negocio, como base para un modelo de gestión tipo RORAC, al español capital ajustado por riesgo. Básicamente es una herramienta que me dice cuánto capital tengo que asignar yo a cada línea de negocio. Este es un tema para otra conferencia, el RORAC, pero básicamente los menciono los tres objetivos de adecuación de la gestión de capital. Vamos a la próxima lámina. Y la visión integral de la gestión de capital, básicamente los 4 principios en que se tienen que materializar los 4 principios de Basilea. Bueno, lo primero, que es lo que está arriba, es los bancos tienen que ser capaces de definir y fundamentar un objetivo interno de capital. Llevo muchos años en el pasado asesorando bancos, entidades financieras en general, y la regla típica en Chile era, los bancos decían, yo tengo un capital mínimo de 10 o de 11, pero cuando uno le explicaba un poquito, los apretaba para ver cuál es el fundamento de ese objetivo interno, la verdad era que era un poco, se aplicaba el método de los dígitos oscilantes. Y el método de los dígitos oscilantes era básicamente chuparse el dedo, parar y ver un poquito cómo es definir una cierta holgura, ¿no es cierto?, mínima en relación al regulatorio, pero la verdad es que no había una metodología robusta que permitiera definir, bueno, ¿cuánto es esa holgura? ¿Por qué es 11? ¿Por qué es 12? ¿O por qué es 13? ¿Y por qué no? Entonces ese es el primer tema. Ahora, para poder definir y fundamentar un objetivo interno de capital, el banco tiene que ser capaz de medir todos los riesgos. Entonces aquí se empieza a encadenar la cosa. Yo no puedo definir un objetivo interno si no soy capaz de medir todos los riesgos materiales y medirlos bien. Al menos el riesgo de crédito, los riesgos de pilar 1, el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operacional, sin perjuicio de otros riesgos materiales como el riesgo estratégico, en fin. Pero no basta con medir todos los riesgos y tener buenas herramientas para medirlo. Yo tengo que articular las necesidades de capital con la planificación estratégica. Esto significa, básicamente, que una vez que yo he definido un objetivo interno de capital, yo tengo que usar ese objetivo interno para mi gestión. Y cuando yo planteo mi plan de negocio y planteo mis metas en materia de capital, no tengo que usar el capital regulatorio, tengo que usar el objetivo interno de capital. Bueno, pero también es relevante no solo que el capital tenga, que el banco sea capaz de cumplir hoy día y salir bien peinado, salir bien en la foto, de cumplir hoy día con un cierto objetivo de capital, sino también tiene que ser capaz de cumplir con ese objetivo de capital en todo el horizonte de planificación. Y esto significa, como vamos a ver más adelante, que tiene que hacer análisis de tensión y tiene que llevar adelante, que significa en el fondo plantearse cómo queda el banco frente a los peores escenarios. Y si esto se materializa, tiene que tener planes de contingencia. Y otro elemento relevante de la gestión de capital es que el banco tiene que tener una organización interna adecuada, tiene que tener personal adecuado destinado a la gestión de capital. Junto, y que a lo mejor no es la misma gente que está en el ámbito de los negocios, ni es la gente que está en el ámbito de riesgo, sino es gente que específicamente dedicada a esto. El banco también tiene que tener reportes al directorio adecuados, al directorio y a la alta gerencia, ¿no es cierto?, que le permitan al banco saber si se están cumpliendo los objetivos internos de capital. Y por último, todo esto tiene que estar debidamente documentado
y establecido y aprobado por el directorio. Próxima lámina, por favor. Bueno, y aquí volvemos a la pregunta que nos planteamos en la motivación. ¿Por qué un banco que cumple con el estándar regulatorio podría faltarle capital? Hay varias razones, a mí se me ocurren 8. La primera, el regulatorio, ¿no es cierto?, es básicamente, lo menciono para los que no están familiarizados, pero básicamente es un cierto, como dije, el requerimiento del 8% sobre los activos ponderados por riesgo, donde se toman los activos, se pondera cada uno por sus respectivos riesgos y se calcula un ratio, y ese ratio tiene que ser mínimo 8%. Entonces, ¿por qué un banco que cumple con el mínimo regulatorio tendría que tener más capital? Bueno, hay varias posibilidades. La primera es que los riesgos que se consideran en el pilar 1, hay varios riesgos, crédito, mercado y operacional, pero no se cubren por completo. Por ejemplo, el llamado riesgo de concentración de crédito. El pilar 1, que contempla, como ya dije, capital para el llamado riesgo de crédito, no contempla un capital adicional en el caso que la cartera del banco esté muy concentrada. Esto podría ser una razón por la cual pedirle más capital al banco. Segundo, existen factores que lisa y llanamente no tienen en cuenta el pilar 1. Por ejemplo, el riesgo de tasa de interés del libro de banca o el riesgo estratégico. Esos riesgos no están contemplados en el pilar 1 y en la medida que sean riesgos materiales, el banco podría requerir más capital. Tercero, como ya expliqué, un banco puede salir bien en la foto hoy día, pero en el horizonte del periodo de planificación, 3 años, se hacen los ejercicios y resulta que el banco queda bajo la línea en situaciones de tensión y por lo tanto no cumple con el capital requerido. Cuarto, recordemos que estos requerimientos regulatorios son calculados y establecidos por el Comité de Basilea en términos genéricos para la gran mayoría, para muchos bancos, para 2/3 de los bancos. Se establecen determinados promedios, se hacen cálculos, distintas metodologías y se dice más o menos el capital que en promedio y cierto intervalo de confianza deja a los bancos bien para enfrentar pérdidas inesperadas. Pero pueden haber bancos que por su modelo de negocio se aparten mucho de los supuestos del modelo estándar y esos bancos podrían requerir más capital. Quinto, pueden haber debilidades de gestión acentuadas que dificultan la evaluación de la idoneidad de capital. Y esas debilidades de gestión, si son muy acentuadas, también podrían requerir, dado que el capital, como se está gestionando, no es confiable, podría llevar al regulador a pedirle más capital. Una sexta razón es que el plan de capital puede estar basado en supuestos irreales acerca de la posibilidad de levantar más capital. Y por lo tanto, por ejemplo, el banco, porque parte del objetivo interno tiene que ver también con la fortaleza del banco para levantar capital en caso de lo que lo necesite. Si un banco a lo mejor tiene dueños muy fuertes, muy sólidos, con mucho respaldo, es distinto a un banco que pertenece a dueños que pueden estar en una situación apretada, de liquidez, de solvencia, y que en un momento dado, si se les pide meterse la mano al bolsillo, a lo mejor no van a tener la posibilidad. Séptimo, pueden haber bancos que operen con lo que se llama modelos internos, con debilidades en cuanto a la construcción de este modelo, lo que se llama riesgo de modelo, o con debilidades de gestión, lo que se llama test de uso. Y por ende,
también esto podría llevar a que el banco requiera más capital. Y por último, el banco puede tener un plan de negocio muy agresivo, tanto en la parte cartera crediticia como inversiones, que demanden mucho consumo de capital. Si un banco dice, yo por los próximos 3 años voy a inventar, voy a tener una meta de crecer 20% por año, a lo mejor al día de hoy ese banco está bien en capital, pero claramente a lo mejor al final del periodo de proyección el capital no le alcanza. Entonces esa podría ser otra razón. Entonces, ¿cómo bajamos a tierra todo este tema más conceptual, digamos? ¿No es cierto? ¿De qué manera uno puede abordar este tema del Pilar 2? ¿De qué manera los bancos y los supervisores pueden aproximarse a esto? Próxima lámina. Bueno, básicamente las herramientas para aplicar el Pilar 2 son dos. Básica, la primera es una matriz de riesgo. Los bancos tienen que desarrollar una matriz de riesgo que le permite tanto al supervisor como al banco calificar a las entidades en una nota única global, identificando el origen de los problemas que puede tener el banco en varios conceptos que son el riesgo inherente, ya voy a explicar qué es, los mitigadores y o la fortaleza patrimonial, ya voy a explicar cada uno de ellos. Y después el IAPE, que está dentro del marco normativo, es el informe de autoevaluación de patrimonio efectivo. Es una autoevaluación que tiene que efectuar el propio banco, donde se aplica a sí mismo la matriz antes señalada y hace un análisis en el fondo de sus potenciales debilidades en materia de capital. Próxima lámina. La norma 2113 de la CMF, la recopilación actualizada de normas, es la que ofrece un marco estructurado para responder a la pregunta ¿cuánto patrimonio efectivo o capital requiere un banco? Y cada banco tiene que presentar un informe de autoevaluación de patrimonio efectivo, IAPE, donde deberá contemplar un objetivo interno de patrimonio efectivo y de capital a partir de una autoevaluación en 3 dimensiones, como dije antes. Riesgo inherente, calidad de su directorio y gestión de riesgos y fortaleza patrimonial. Próxima lámina. Bueno, como dije, el objetivo del Pilar 2 de Basilea y del IAPE, ya lo dijimos, es asegurar una adecuada relación entre el perfil de riesgos de las entidades de crédito y los recursos propios que efectivamente mantienen, tanto en términos absolutos como de composición. Este es el objetivo de Basilea, que el marco normativo también lo recoge como tal. Y como dije, las entidades tienen que llevar a cabo un proceso donde van a identificar, medir y agregar sus riesgos. Tienen que determinar el capital necesario para cubrirlos, tienen que incluir también la planificación del capital a mediano plazo y tienen que establecer un objetivo de patrimonio efectivo que permita mantener de forma permanente una holgura adecuada sobre las necesidades legales de Pilar 1. Próxima lámina. En concreto, en el IAPE se espera que cada banco tenga un objetivo interno que lo calcule a partir de su propio modelo de negocio, a partir de la medición de todos sus riesgos materiales, que permita financiar el plan de negocios, ser resiliente a escenarios de tensión y dar cuenta de potenciales debilidades en materia de gestión de capital. La CMF, a su vez, tiene que validar o pedir correcciones a ese objetivo interno en la medida que a partir de su propia evaluación así lo considere. Es decir, una cosa es que el banco haga su propia evaluación y a lo mejor el banco llega a la conclusión de que está estupendamente bien,
pero la CMF a su vez se reserva el derecho de revisar esa evaluación y pedirle al banco más capital o correcciones en otros ámbitos, tal como lo hace con las provisiones, ¿no es cierto? La responsabilidad por calcular las provisiones es de cada banco, pero a su vez la CMF, la autoridad, puede revisar ese cálculo y puede llegar a la conclusión de que esas provisiones son insuficientes. Bueno, esto es lo mismo. Próxima lámina. Y dependiendo de la propia autoevaluación que haga el banco puede establecer su conformidad con su patrimonio efectivo o, en su defecto, establecer acciones correctivas y, a su vez, la política de supervisión de la CMF contempla la revisión de las mismas tres dimensiones para evaluar la suficiencia de capital del banco. De este modo, como resultado de su proceso de supervisión, la CMF podría ratificar la autoevaluación del banco o, en su defecto, corregirla. Próxima lámina. Bueno, esto es una matriz de riesgo, ¿no es cierto?, ilustrativa. Básicamente, la matriz es una matriz de doble entrada, donde por un lado tenemos distintos tipos de riesgo: riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo estratégico, lavado de dinero. Y para cada uno de esos riesgos, el banco tiene que evaluar lo que se llama el riesgo inherente. El riesgo inherente es básicamente el riesgo de la entidad en ausencia de acciones de mitigación. Eso es lo que se llama riesgo inherente. Acciones de mitigación o coberturas que la gestión pueda llevar a cabo para mitigar esos riesgos. ¿Y cuáles son los mitigadores? Los mitigadores están en el ámbito del gobierno corporativo y o de la gestión y control de riesgo, ¿no es cierto? Y la combinación entre riesgo inherente y gobierno corporativo y gestión determina un riesgo residual del banco para cada tipo de riesgo. A nivel agregado, donde está el número 20, se puede determinar un perfil de riesgo global del banco, y ese perfil de riesgo global se compara con la fortaleza patrimonial. Y esa fortaleza y esa combinación entre perfil de riesgo y fortaleza patrimonial determina una clasificación global de la entidad que puede dar origen a más o menos capital. Para tratar de ilustrarlo con un ejemplo simple, yo puedo tener dos bancos, uno orientado al crédito de consumo del retail, que está en un segmento de clientes de riesgo elevado, donde las probabilidades de default promedio pueden ser bastante más altas que la de un banco que está dedicado, supongamos, al crédito de grandes empresas, o un banco más diversificado. Entonces, el riesgo inherente del banco dedicado al retail, del banco de nicho, va a ser más elevado. ¿Significa necesariamente que la clasificación global del banco de retail va a ser necesariamente más elevada que la del banco más grande, más diversificado? No necesariamente. En la medida que el banco de nicho, que opera en un nicho de alto riesgo, es capaz de medir ese nivel de riesgo, medirlo con precisión, y tiene buenas herramientas metodológicas, buenas herramientas de gestión y control para darle seguimiento a esos riesgos, tanto en el otorgamiento, es capaz de establecer metas adecuadas y tiene herramientas para saber que en el otorgamiento está cumpliendo con esos niveles de admisión máximos de riesgo, tiene herramientas y sistemas de información
con que cuenta la gerencia de riesgo para hacer seguimiento, tiene herramientas adecuadas para tarificar adecuadamente esos créditos, pedir una tasa de interés adecuada que cubra el mayor riesgo, bueno, al final, y por último, tiene una fortaleza patrimonial adecuada, a lo mejor mucho más elevada que la del banco más diversificado, bueno, a lo mejor la clasificación global de ambos bancos no necesariamente va a ser tan distinta. Vamos a la próxima lámina. Un ejemplo de indicadores de riesgo de crédito inherente, cada banco tiene que desarrollar sus propios indicadores, pero hay indicadores como índice de vencimiento, préstamos vencidos sobre préstamos brutos, carteras sobre CDIE de mala calidad, sobre préstamos brutos, ¿no es cierto? Índices de concentración, ese es el tipo, algún tipo, hay muchos más, y es tarea, como digo, cada banco en función de su modelo de negocio, definir sus indicadores de riesgo inherente, digamos, pero en la parte, como digo, del riesgo en ausencia de elementos de mitigación. Próxima lámina. Y el riesgo inherente el banco tiene que calificarlo, ¿no es cierto? Tiene que autocalificarse. Por ejemplo, un riesgo inherente alto es que el volumen o calidad del riesgo puede derivar en pérdidas muy significativas que no pueden ser asumidas dentro de la marcha normal del negocio, o puede ser bajo si el volumen y calidad del riesgo pueda producir pérdidas que se prevén no significativas dentro de la marcha normal del negocio. Próxima lámina. A su vez, el banco tiene que autocalificarse en el gobierno corporativo, ¿no es cierto? Puede un banco deficiente, o mejorable, o aceptable, o bueno. Un banco deficiente es un banco que tiene debilidades significativas que ponen en peligro a la entidad al impedir un control de gestión de riesgo adecuado. Por ejemplo, el banco no tiene herramientas metodológicas adecuadas para medir su riesgo inherente, o no tiene políticas adecuadas, o tiene políticas pero las políticas no se cumplen, en fin. Y a su vez el banco puede tener un gobierno, si es bueno, apropiado y acorde a los riesgos inherentes de la entidad. Próxima lámina. Y el banco también tiene que calificar la gestión y control, donde también puede tener debilidades significativas, o los sistemas de gestión y control pueden ser apropiados para los riesgos inherentes de la entidad. Próxima lámina. Y la fortaleza patrimonial, que es la otra dimensión de que mostré de la matriz, puede ser muy mala, aceptable o buena. Entonces, ¿cuándo es muy mala? Si el volumen de patrimonio efectivo que tiene el banco no alcanza el mínimo requerido, bueno, obviamente no cumple con el DES de ese banco, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera cumple con el mínimo regulatorio. O podría ser que cumple con el mínimo regulatorio, pero la calidad del patrimonio efectivo es inadecuada. Por ejemplo, la composición entre el Tier 1 y el Tier 2, digamos, puede tener poco Tier 1, poco equity. O el banco puede tener un objetivo de recursos propios muy ajustado o inadecuado. O la planificación de capital muestra importantes debilidades. Entonces, a su vez, un banco bueno, con buena fortaleza patrimonial, es un banco que tiene un patrimonio efectivo que es muy superior al mínimo requerido y cubre adecuadamente los riesgos específicos del banco. La calidad del patrimonio efectivo es adecuada, el objetivo de patrimonio efectivo es adecuado, y la planificación de capital y la resistencia a los escenarios de tensiones adecuadas. ¿Ok? Próxima lámina. Entonces, un banco, por ejemplo, puede tener una fortaleza patrimonial inadecuada, al menos por dos razones. Primero, porque el objetivo interno es insuficiente para el modelo de negocio y riesgo del banco. O
sea, el banco dice, ya el mínimo regulatorio es 8, más el colchón de conservación, 2,5 puntos más, 10,5, y ese es mi objetivo interno de capital, pues 11. Pucha, pero si el banco está en determinados segmentos que históricamente han tenido un riesgo inherente muy elevado, ese objetivo interno puede ser insuficiente. O alternativamente, el banco puede tener un objetivo interno adecuado, o sea, en el papel está bien, pero puede estarlo incumpliendo. El banco puede decir, mi objetivo interno es 12%. Pero a lo mejor cuando el supervisor va a mirar, el banco no está con 12, está con 11. O el banco hoy día lo cumple, pero en el horizonte de proyección no lo cumple. Puede que no lo cumpla en el escenario base proyectado, o puede que sí lo cumpla en el escenario base, pero no lo cumpla cuando uno aplica ejercicios de tensión. Entonces, este es un tema bien relevante y es importante que aquí las entidades sean capaces de hacer un análisis profundo al respecto. Próxima lámina. Entonces, en el lenguaje de la matriz de riesgo, el déficit de capital puede tener varias razones. Puede ser o que los mitigadores sean inapropiados para cubrir un riesgo inherente elevado, o sea, el gobierno corporativo, la gestión y control, no están a la altura del modelo de negocio y riesgo inherente del banco. Por lo tanto, el riesgo residual del banco puede ser muy elevado, o la fortaleza patrimonial del banco es débil en relación con ese riesgo residual. Esas son las distintas posibilidades, digamos. Próxima lámina. Volvamos atrás. Pregunta hasta aquí. A ver, si están asustados con esto y hay cosas que no se entienden, es lo más normal. Este es un tema extremadamente complejo, es un tema que daría para un curso de varias sesiones, cada una de las cosas que hablamos, pero me interesa por lo menos que se queden con la visión general y los conceptos generales más importantes. Dicho eso, si tienen preguntas en relación a lo que hemos hablado hasta aquí, son bienvenidas. Bueno, y aquí voy a tratar en esta breve sección plantear una especie de benchmark para evaluar un objetivo interno, dar algunos lineamientos que pueden seguir los bancos. De nuevo, esto da para 2 charlas en sí misma, pero por lo menos para tener una idea de la manera que los bancos se pueden aproximar a esto. A la próxima lámina. El objetivo interno, básicamente, es un benchmark. ¿Cómo nos dejamos caer para determinar un objetivo interno? Bueno, el concepto más asociable al objetivo interno es el concepto de límite. Los bancos hace mucho tiempo son capaces de definir límites, ¿no es cierto? Por ejemplo, límites para riesgo de mercado, y estos límites típicamente se definen examinando la historia, examinando volatilidades, y el límite en el fondo da una cierta protección que le permite al banco cubrirse de acuerdo a lo que ha sido las volatilidades históricas, de acuerdo a un cierto intervalo de confianza. Y aquí más o menos la lógica del objetivo interno es la misma. El objetivo interno básicamente es un objetivo de capital económico, llamémosle, no de capital normativo, y es una posible aproximación. Vamos a la próxima lámina. Esto está basado en resultados antiguos de antiguas consultorías que me tocó hacer con algunos bancos de la plaza, y la aproximación de los bancos estaban todos en Basilea I. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer acá? Lo primero que uno puede hacer es graficar cómo ha sido el comportamiento del patrimonio efectivo que ha tenido el banco, por ejemplo, la línea celeste o azul,
Después, la línea verde vendría a ser el requerimiento normativo mínimo, que en este ejemplo estaba en 10%, en la verde, y la línea roja estaría basada en el capital que tiene que cumplir el banco de acuerdo a su propio límite interno normativo, que como dije en este caso era un 11,5% de acuerdo a Basilea I. Esa es la línea roja. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este gráfico tan sencillo? El gráfico nos muestra que el patrimonio efectivo que tuvo este banco en todo el horizonte de análisis, que es la línea azul, ha estado siempre por encima de tanto el requerimiento normativo, que es la línea verde, como incluso su objetivo interno, que es la línea roja. Entonces, lo que muestra esto es que el patrimonio efectivo se ha mantenido bastante por encima del mínimo legal de 10%, y respecto al trigger interno o límite interno se han visto holguras inferiores, pero entre 3 y 16%. Eso es lo que podemos ver. Entonces uno puede decir, bueno, este banco ha tenido un buen comportamiento y en general vemos que siempre ha cumplido su límite interno y holgadamente el requerimiento normativo. Vamos a la próxima lámina. Sin embargo, esto no es para ponerse tan contento, porque el enfoque Basilea I que se usaba hasta ahora, primero no consideraba todos los riesgos, consideraba solo riesgo de crédito. Segundo, no consideraba situaciones de estrés o de tensión. Tercero, no consideraba cobertura para otros riesgos de Pilar 2. No solo no considera todos los riesgos de Pilar 1 como mercado operacional, sino los de Pilar 2. Y por último, no tenía una justificación adecuada, financiera, económica, del límite interno acorde a los estándares requeridos en la actualidad. Próxima lámina. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer este banco? Tendría que tratar de definir un objetivo económico por riesgo de crédito en primer lugar. El cálculo antiguo se basaba, como dije, en los ponderadores de Basilea I, pero este es un estándar agregado para la industria y no para bancos particulares. Entonces aquí la pregunta central es si bajo un enfoque de medición interna orientado a captar el riesgo idiosincrático del banco, este requerimiento es el adecuado o si sobreestima o subestima el riesgo propio. O sea, la idea es, por lo menos el concepto intuitivo, es decir, bueno, yo sé que mi banco cumple con el normativo, yo me pongo como objetivo cumplir este requerimiento normativo, pero también tengo que definir un objetivo interno idiosincrático en función de mi modelo de negocio y de mis riesgos. Próxima lámina. Y de nuevo, como ustedes saben, el Basilea ofrece la posibilidad de usar modelos internos para riesgo de crédito, mercado y operacional. El método interno para riesgo de crédito, desde el punto de vista conceptual, es similar a la lámina que planteamos antes. Se plantea donde hay una distribución de probabilidades y de pérdidas, ¿no es cierto?, por riesgo de crédito, y donde tenemos por una parte las provisiones que sirven para hacer frente a las pérdidas esperadas, que en el eje horizontal corresponden a A, y después tenemos el capital, que es la brecha entre B larga, y A, que es el capital necesario para cubrir la pérdida inesperada. Ese es el concepto que hay detrás de los modelos internos. Esta distribución de pérdidas se supone
que es más cercana a la distribución de pérdida no de la industria, sino del propio banco. Entonces la idea es que esto recoja un concepto más idiosincrático. Próxima lámina. Entonces el objetivo interno de capital mínimo está planteado como una política de objetivo interno, permite fijar lo que se llama un resguardo que es incondicional en el tiempo, de manera que el banco pueda asegurar su solvencia mediante el control de cada uno de los riesgos a los que se expone. Y en este sentido, la política de mínimo de capital debe verse como un buffer estable a lo largo del tiempo, que ofrece una holgura suficiente para hacer frente a eventos del ciclo económico que impliquen un aumento en las pérdidas que el banco enfrenta. Próxima lámina. Un poquito ponerse mínimamente técnico, ¿no es cierto? Pero el objetivo interno de capital se define como una razón de patrimonio efectivo sobre activos ponderados totales, no solo por riesgo de crédito. Aquí tenemos ya una primera diferencia, ¿no es cierto? Este es un objetivo interno donde consideramos la totalidad de los activos ponderados, incluyendo riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. Y por lo tanto la idea es que el capital del banco, que es el nivel de patrimonio efectivo que debe mantenerse en cada momento, tiene que ser mayor o igual a M multiplicado por los activos ponderados por riesgo por la suma de los activos ponderados por riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. Donde donde los APPR corresponde al nivel de activos ponderados por cada tipo de riesgo, calculados de acuerdo a Basilea II, y M es el mínimo de capital que se estimará a través de la metodología propuesta. M vendría siendo el objetivo interno. Las ventajas de este enfoque de Basilea III son, primero, incorporar los 3 riesgos más importantes de Basilea II del Pilar 1, al menos esos riesgos, y reflejar el riesgo idiosincrático del banco. Próxima lámina. Entonces, para determinar el capital económico de la institución, se puede usar el enfoque avanzado del modelo IRB de Basilea para estimar los requerimientos históricos del capital y establecer un límite o buffer o intervalo de confianza. Y con el fin de ajustar los requerimientos al riesgo inherente del banco, idealmente se deberían utilizar las mediciones internas tanto de probabilidad de default o probabilidad de incumplimiento, y LGD, que es el Loss Given Default o pérdida dado el incumplimiento para cada una de las bancas. Entonces, idealmente, calcular un buen objetivo interno de capital supone que el banco es capaz de generar sus propias mediciones internas, tanto de probabilidad de incumplimiento como de LGD. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, hay que partir y los bancos tienen que desarrollar herramientas, sistemas de información para poder hacer todos estos cálculos de manera confiable. Próxima lámina. Y por lo tanto, de esta forma se busca obtener una razón de patrimonio efectivo sobre activos ponderados totales, incluyendo riesgo de crédito, mercado y operacional. Y debido a que el capital mínimo permite fijar un resguardo que es incondicional en el tiempo, el límite se define como el máximo requerimiento histórico calculado y el máximo en función de un intervalo de confianza. Esto es una definición que tiene que hacer el propio banco. Si el banco puede decir, ¿no es cierto?, yo quiero ser extremadamente conservador y soy capaz de
construir una distribución de pérdida para los últimos 50 años y me protejo al 100% de esos escenarios, o puedo decir no, y por lo tanto voy a requerir más capital que si el banco dice yo me voy a proteger para el 95% de esos escenarios, y por ende voy a tener menos capital, que le va a permitir al banco ser más rentable, pero a la vez menos seguro que un banco más conservador que decide protegerse para el 99% de los casos. Próxima lámina. Finalmente, uno puede, junto con el criterio que expliqué anteriormente, es importante siempre considerar un criterio acorde a lo que se llama el grupo par del banco, ¿no es cierto? Siempre en este enfoque hay que tratar de mantener niveles de capitalización que no pueden ser demasiado distantes de los grupos pares, que son los que siempre está observando el mercado. Y por lo tanto, la demanda de capital siempre va a estar definida por una combinación entre el límite interno y el criterio de grupo par. O sea, puede ser que el límite interno me diga, yo voy a tener un límite interno de 12%, pero si el grupo par resulta con que se compara el banco y con que el mercado compara el banco, en promedio tiene 14%, una distancia de 2 puntos respecto al grupo par puede ser contraproducente. Entonces, a pesar de que la metodología de análisis histórico de pérdidas indica que el banco debería tener un 12, yo no debería tratar de no distanciarme demasiado de mi grupo de referencia y a lo mejor en función de ese criterio digo, igual voy a tener un 13%. Próxima lámina. Entonces, vamos con el tema de los ejercicios de tensión. Próxima lámina. Bueno, ¿para qué sirven las pruebas de tensión? Las pruebas de tensión se pusieron además de mucha actualidad después de la crisis financiera del 2009. Y son una técnica de gestión de riesgo utilizada como apoyo para evaluar los posibles efectos de un conjunto de cambios específicos en el entorno, excepcionales, pero plausibles, que impactan los factores de riesgo y por ende la condición financiera de un banco. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas de tensión? Primero, ¿para qué nos sirven? Las pruebas de tensión, el foco, no es una adivinanza en relación al futuro. Tampoco el foco debiera ser desarrollar modelos ultra sofisticados que traten de predecir lo que va a ocurrir. Las pruebas más bien son o apuntan a anticipar situaciones que puedan vulnerar la solvencia de las entidades financieras y ajustar las prioridades de gestión acorde a esas situaciones. Segundo, apuntan a promover en las entidades supervisadas buenas prácticas de gestión de riesgo con un foco prospectivo, no solo mirando la historia, sino tratando siempre de tener una mirada hacia adelante. Y tercero, permiten dar soporte para evaluar la necesidad de establecer acciones correctivas, incluyendo dentro de esas acciones correctivas la suficiencia de patrimonio efectivo. Próxima lámina. Las pruebas de tensión también forman parte del informe del IAPE, del informe de autoevaluación de patrimonio efectivo, y son parte del pilar 2. Y dentro de la norma del IAPE, las instituciones deben examinar los recursos futuros y los requisitos de capital regulatorio en escenarios adversos, de manera de asegurar que el impacto
de cualquier evento de pérdidas pueda ser absorbido sin afectar la solvencia de la institución. Y esto es parte dentro de las dimensiones de la matriz de riesgo que explicamos antes, del componente de fortaleza patrimonial. O sea, la prueba de tensión puede determinar que la fortaleza patrimonial de una entidad es muy sólida o es débil. Ahí es donde se califica. Y para este efecto los bancos, el punto de partida es que tienen que proyectar sus necesidades de capital, de manera de cumplir con su objetivo interno de patrimonio efectivo bajo escenarios normales y al menos con su requerimiento mínimo regulatorio bajo un escenario de tensión. El horizonte del escenario de tensión debe ser similar al del plan de negocio y al proceso de planificación del banco. Y desde ese punto de vista, ambas cosas deben estar completamente alineadas. Las pruebas de tensión no pueden ser ejercicios aislados, efectuados sin ser despectivos por un conjunto de nerds expertos en modelos y que saben cómo medir estas cosas extrañas, sino que tienen que estar completamente integradas a la gestión del banco. Próxima lámina. Entonces, en el marco de la norma de Pilar 2, los bancos tienen que proyectar 3 escenarios. Un escenario base, que no es otra cosa que la proyección del plan de negocios del banco. Todo banco tiene que tener un plan de negocio a 3 años, o plan estratégico. Y dentro de eso tiene que proyectar primero la disponibilidad de patrimonio efectivo en sus distintos componentes, capital, tier 2, y tiene para ello que considerar la política de distribución de dividendos, las emisiones de acciones u otro tipo de instrumentos de nivel 1 o de nivel 2. O sea, lo que viene a ser la oferta de capital. Y por otra parte tiene que proyectar los consumos de capital que se derivan de su plan de negocio. El plan de negocio del banco va a tener proyecciones por distintas líneas de negocio, consumo, hipotecario, comercial, pyme, y cada una de esas líneas de negocio, y dependiendo de lo agresivo del plan de negocio, puede significar un mayor o menor consumo de capital. Y después uno tiene que comparar las dos dimensiones. Después el segundo escenario que tiene el banco tiene que proyectar una situación sin acciones de mitigación. O sea, las mismas proyecciones del literal anterior, manteniendo las trayectorias de la cartera de activos del banco, de créditos, y sin considerar otras medidas de mitigación. Pero a diferencia del escenario base, el escenario de tensión tiene que reflejar el impacto en el gasto de cartera y en las pérdidas esperadas que se producen en el escenario de tensión. Por lo tanto, aquí esto es como el core del escenario de tensión. El banco tiene que tener una muy buena justificación de por qué en un escenario de tensión su probabilidad de incumplimiento o las pérdidas dado el incumplimiento terminan viéndose afectadas de una forma u otra, y por lo tanto terminan afectando el gasto de cartera del banco, sus recuperaciones y las pérdidas esperadas. Próxima lámina. Y por último, el banco tiene que proyectar el escenario de tensión con acciones de mitigación. En el fondo aquí proyectamos las mismas proyecciones del literal anterior, pero el banco puede decir
yo, frente a este escenario tan negativo que tiene una caída del PIB del 10%, estoy inventando, y un aumento del desempleo a 20%, resulta que mi riesgo, cuando yo mantengo inalteradas mi plan de negocio y mis colocaciones, sube X, pero resulta que en el evento que ese riesgo se materialice, la verdad es que mi plan de negocio no se va a mantener inalterado. Entonces el banco puede decir, por ejemplo, en este escenario de tensión, lo que yo voy a hacer, como hicieron muchos bancos, de hecho, el año pasado, me acuerdo de algunos bancos de retail que dijeron, bueno, mi cartera de créditos va a caer 10%. Y por lo tanto, sabiendo de que las probabilidades de incumplimiento van a subir mucho, si yo hago caer mi cartera de créditos 10%, bueno, el consumo de capital y mis índices de adecuación de capital pueden tener una mejoría significativa. Pues significa que todas las recuperaciones no solo no las voy a volver a prestar, sino que probablemente la plata que vaya recuperando de los créditos que van venciendo, la voy a invertir en títulos financieros de bajo riesgo, por lo tanto voy a estar cambiando un activo de alto riesgo como es crédito por un activo de bajo riesgo como papeles del Banco Central. Y eso ya de por sí es una acción de mitigación. Por ejemplo, próxima lámina. Y acá voy a tratar de ilustrar lo mismo que acabo de decir con unos números muy sencillos. Aquí yo tengo un escenario base donde está en el primer recuadro, el de arriba, donde dice volumen, está la proyección del año base, que es 0, el año 1, el año 2, del año 3, de mis 4 tipos de cartera: cartera de consumo, cartera hipotecaria, cartera PYME, cartera individual. Y ahí tengo las colocaciones para cada año, ¿no es cierto? Eso en el escenario base o esperado. Y después proyecto sobre la base del mismo escenario base los activos ponderados por riesgo, para lo cual uso los ponderadores que corresponden a cada tipo de cartera. Por ejemplo, para consumo, 90%, para hipotecario 60%, para PYME 75% y para individual 60%. Y por lo tanto, los activos totales que están arriba en el recuadro de volumen se transforman en activos ponderados por riesgo. Por lo tanto, el consumo, que en el año 3, la cartera de consumo tenía un volumen de colocaciones de 245, en términos de activos ponderados por riesgo, se transforma en 221. Y después calculo los requerimientos para el mismo horizonte de proyección. Y los requerimientos yo los puedo calcular usando mi objetivo interno, que en el ejemplo es 12%, o un objetivo regulatorio, que en el ejemplo es 10%. Y por lo tanto, si yo simplemente tomo el total de mis activos ponderados por riesgo, por ejemplo, en el año 0, que es 1260, y le hago el cálculo de mi objetivo interno de capital, que es 12%, eso me da 12% por 1260, espero no equivocarme, 151. Esa sería la demanda de capital que va a requerirse si es que yo quiero cumplir con mi objetivo interno, y así para cada año. Y después hago lo mismo, pero con el objetivo regulatorio, que es 10%. Entonces los 1260 de activos ponderados totales para el año 0 se transforman en 126. Ese vendría a ser mis requerimientos o demanda de capital. Y yo lo comparo con la oferta de capital. La oferta de capital
básicamente tiene que ver con el patrimonio efectivo que yo voy a tener en cada año. Que en el año 0 voy a tener 155, y a partir de las utilidades reinvertidas y de otras acciones, ¿no es cierto?, que pueden ser emisiones de acciones o emisión de bonos subordinados, me permite proyectar mi patrimonio efectivo en el tiempo, y en el año 0 155, y después en el año 3 llego a 179. Y eso me permite estimar, por ende, un ratio, ¿no es cierto?, de adecuación de capital, de 12,3%. Donde yo, el ratio de capital, ¿no es cierto?, voy viendo cómo se compara mi patrimonio efectivo sobre mis activos ponderados por riesgo. Y eso me permite calcular un ratio que en el año 0 es 12,3 hasta llegar al año 3, que es 11,6%. De un banco que tiene un plan de negocio relativamente agresivo, y esto hace que mi ratio en el año 0, que era 12,3, termina en 11,6%. Y después yo calculo el superávit o déficit, ¿no es cierto?, entre mi requerimiento y mi objetivo. Primero con mi requerimiento calculado con objetivo interno respecto a la disponibilidad de capital, que es mi patrimonio efectivo. Y por ejemplo, me da que para el año 0 yo tengo un superávit con respecto al objetivo interno de 4, exactamente, ahí donde está el cursor. Entonces, si yo tengo, eso es lo que me está diciendo esto. Yo tengo un patrimonio efectivo de 155 en el año 0, y lo que yo debiera tener, de acuerdo a mi objetivo interno, 151. Por lo tanto, me da un superávit de 4. Y así para cada año. Lo que me muestra esto, que en el escenario base, en el año 2 y el año 3, este banco estaría incumpliendo. Su capital no le da para cumplir su objetivo interno. Tiene un déficit de 2 y un déficit de 6. Pero sí le da para cumplir con su objetivo regulatorio, que en el año 2 le da un superávit de 27 y uno de 25, y es normal. ¿Por qué? Porque el objetivo regulatorio es solo 10% menos exigente que el objetivo interno. ¿Se entiende? Después el segundo escenario, el escenario de tensión sin mitigación. Ustedes dirán, pucha, ¿por qué la autoridad tan enredada y plantea tantos escenarios? ¿Por qué plantea un escenario base, después un escenario de tensión sin mitigación y después un escenario de tensión con mitigación? ¿Por qué no plantea un escenario base y un escenario de tensión con mitigación? Bueno, porque básicamente desde el punto de vista analítico es bueno separar, por una parte, la forma como los escenarios de crisis le pegan al riesgo de las entidades. Separar eso, que el escenario puro, donde el banco mantiene su misma proyección y ve cómo le pega el riesgo, de lo que viene a ser la forma en que el banco absorbe todos estos problemas incorporando acciones de mitigación. Entonces es un tema básicamente metodológico. En el escenario de tensión sin mitigación se plantean las mismas proyecciones de negocio del escenario base, en volumen y en activos ponderados por riesgo, y en el requerimiento y la oferta de capital también. La única diferencia es que la oferta de capital se va a ver impactada por la manera en que el riesgo le pega a cada una de las carteras y la manera que esos riesgos afectan el gasto de cartera y afectan las utilidades reinvertidas del banco. Si ustedes comparan este cuadro con la lámina anterior, van a ver que lo que cambia aquí son las utilidades reinvertidas y por lo tanto que se ven más afectadas en este escenario, se transforman en negativas del año 1 en adelante, y esto termina afectando el patrimonio efectivo,
termina afectando el ratio de adecuación de capital y por lo tanto ahora tenemos déficit no solo en este ejercicio simplificado respecto al objetivo interno, que se le ha incrementado el déficit, sino con respecto al mínimo regulatorio. Este sería un banco que está en problema, porque lo que nos dice esto es que ya no solo no soy capaz de cumplir con mi objetivo interno, sino el año 3 y el año 2 quedó justo, el año 3 quedó bajo la línea de flotación. Entonces un banco en este escenario tendría que enfrentarse y proponer acciones de mitigación, que es lo que vamos a ver en la próxima lámina. En la próxima lámina, este banco, vemos que ya los volúmenes de cartera y por lo tanto los activos ponderados por riesgo pasan a ser mucho más conservadores. El banco ya tiene crecimientos de cartera y de colocaciones mucho más bajos, lo que hace que el requerimiento de capital en cada año va a ser también mucho más bajo, que lo que se ve tanto para el objetivo interno abajo como para el objetivo regulatorio. Si ustedes comparan esto con los requerimientos anteriores, van a ver que es más bajo y por lo tanto las pérdidas en las utilidades reinvertidas también no van a ser tan severas como las que observábamos en la lámina anterior. Y esto va a hacer de que al menos, si bien seguimos teniendo déficit respecto al objetivo interno, vamos a tener, al menos vamos a poder cumplir con el capital mínimo regulatorio, al menos en el horizonte de planificación. Es también importante señalar de que el hecho que un banco no sea capaz de cumplir con un objetivo interno en el horizonte de planificación no necesariamente va a llevar a la autoridad a requerirle más capital en forma inmediata, porque el objetivo interno justamente tiene como parte de sus objetivos ser capaz de tener un capital que en periodos de tensión me permita mantenerme a flote con el mínimo regulatorio. Entonces ahí la autoridad puede dar un periodo para restablecer el objetivo interno en forma gradual. Próxima lámina. Y esta es la última sección. Aquí la pregunta es: ¿qué bancos podrían requerir más capital y o patrimonio efectivo? Próxima. Bueno, los candidatos a Pilar 2, uno puede construir una matriz inventada, ¿no es cierto? Pero son los que como resultado de la matriz de riesgo sean calificados en riesgo alto o medio alto. Esto es un ejemplo. En este ejemplo estamos combinando lo que viene a ser el riesgo residual del banco, que a su vez combina riesgo inherente y mitigadores, con la fortaleza patrimonial del banco, que son los bancos que pueden tener un objetivo interno inadecuado o incumplido. Entonces, un banco, por ejemplo, el riesgo residual podemos calificarlo en riesgo alto, medio bajo, bajo, y la fortaleza patrimonial, como veíamos antes, deficiente, mejorable, aceptable o buena. Entonces, un banco que tenga un riesgo residual alto y a la vez una fortaleza patrimonial deficiente, va a ser un banco con una calificación de riesgo alta. Lo mismo bancos con riesgo residual medio alto e incluso que puedan tener fortaleza patrimonial deficiente o incluso mejorable. A su vez, un banco que tiene un riesgo residual bajo, pero que tiene una fortaleza patrimonial buena, va a tener al final un riesgo global bajo y no va a estar mal calificado. Entonces los candidatos son los que van a estar básicamente en color rojo o en color naranjo. Próxima lámina. Ahora, todos los bancos calificados en alto o medio alto, rojo o naranjo, van a necesariamente requerir más capital. No necesariamente.
Yo diría que en forma directa los bancos que sí o sí deberán requerir más capital son aquellos que sean calificados en fortaleza patrimonial, deficiente o mejorable. Ese banco, cuando uno le hace el test directamente, lo que nos indica una fortaleza patrimonial deficiente o mejorable es que el banco tiene un objetivo interno o un patrimonio efectivo que no es capaz directamente de cubrir los riesgos básicos del banco de Pilar 1. Y por lo tanto, claramente se va a hacer un banco que es un candidato a requerir más capital. Entonces, por aquellos bancos, y por otra parte pueden haber bancos, sin embargo, que puedan tener un riesgo medio alto, pero pueden tener una fortaleza patrimonial aceptable y un riesgo residual alto. Entonces el resultado va a ser medio alto, y en ese caso no necesariamente la solución tiene que ser pedirle más capital. Pueden haber otras acciones de mitigación, que pueden ser, por ejemplo, cambio en la composición de riesgo de los activos del banco en el horizonte de planificación. El banco puede decir, bueno, está claro que con mi plan de negocio termino con un riesgo muy elevado y lo que voy a hacer es privilegiar líneas de negocio que tengan probabilidades de incumplimiento más bajas que otras, o eventualmente el resultado aquí pueden ser cambios de gestión. Voy a mejorar y voy a fortalecer el área de gestión de capital, de manera que la medición de mis requerimientos patrimoniales sea de mejor calidad. Y con eso, son las acciones correctivas que yo me planteo para no tener que necesariamente terminar con cambios o con mayores requerimientos de capital. Próxima lámina. Entonces, ¿todos requieren más capital? Bueno, las acciones correctivas no indican que no, ¿no es cierto? Lo que acabo de decir. El supervisor, a la vista de las evaluaciones hechas, tiene que resumir las principales deficiencias y debilidades encontradas. O sea, tiene que ir a mirar la evaluación que se hizo a sí mismo en el banco. El banco se miró en el espejo, se encontró fantástico, pero si viene un observador externo, que es la autoridad, y determina que en cierta área no está tan fantástico, puede pedir un plan de acción para corregirla, que básicamente contempla 3 cosas, como dije: modificar el perfil de riesgo de la entidad, reducir determinada actividad o aplicación de nuevas técnicas de mitigación de riesgo, mejoras de gobierno y de organización interna, por ejemplo, mejoras en la gestión de riesgo y en el control interno, o modificación del requerimiento y objetivo de recursos propios. Puede decirle usted, no le voy a pedir más capital, pero cambie su objetivo interno, que es insuficiente para su modelo de negocio, o sí le voy a pedir más capital, y sí le voy a pedir un objetivo interno mayor, y va a indicar el periodo de adaptación en su caso. Entonces el resultado de estas deficiencias no necesariamente tiene que ser mayor capital. Próxima lámina. Por lo tanto, me resta por mi parte agradecer infinitamente la excelente conferencia que nos dio Cristian, y no sé si Gianfranco o Enrique quieren agregar algo más. Bueno, por mi parte, recién me llamó el rector y le conté que estaba en una conferencia con Cristian Larraín, que había trabajado tantos años en la CMF, y le manda sus saludos, sus agradecimientos por colaborar con este programa, que lleva 5 años y que desde la dirección de Enrique ha tenido un impulso bastante importante, y justamente estuvimos conversando de las regulaciones de las fintech hace algunas semanas, y también de las cajas. Tuvieron los alumnos cuando estuvieron en España, estuvieron relatándole ahí a algunos directivos de las cajas lo que había sucedido en ese momento, que fue tan grave para España. Así que esperemos y confiemos en Dios que en Chile sigamos teniendo una regulación sólida en ese sentido. Gracias, Cristian, que tenga una buena tarde y estamos en contacto.
Gracias. Enrique estaba por ahí que quería agregar algo, parece. No, solamente agradecerle a Cristian, muy interesante tu conferencia, así que ha sido un gusto, ¿ah? Un gusto, muy amable, muchas gracias. Nos encontramos el viernes a las 6:30, Dios mediante. Así que tengan una buena semana los que alcancen a descansar algo mañana en la noche, que al menos vamos a estar hasta más temprano. Muchas gracias, hasta luego.